Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Una vez más vamos a compartir la palabra del Señor junto a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por su misericordia y por supuesto porque nos permite escuchar palabra suya para cada uno de nosotros, para la edificación, la consolación y la exhortación de cada uno de nosotros. Así que vamos a orar todos juntos al Señor para que sea Él, por supuesto, el que hable en este día. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por poder hablar a nuestras vidas. Señor, prepara nuestros oídos espirituales para poder escuchar esta palabra de parte tuya, Señor mío. Para que podamos entender que esta es tu voz, Señor mío, la que habla a cada uno de nosotros, Señor mío. Mi Dios, permite que en nosotros se produzca, Señor mío, todo lo que es necesario para el arrepentimiento, Señor, y para poner en práctica todo lo que tú hables a nuestras vidas. Señor, con la única intención de poder crecer correctamente y de poder hacer tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Sean todos muy bendecidos. Qué alegría, por supuesto, una bendición tremenda el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Amén. Estamos estudiando el libro de Nehemías. Hoy día vamos a estudiar un nuevo capítulo. Pero antes quiero, por supuesto, como siempre hago, un pequeño recordatorio de lo que hemos estado estudiando. La semana pasada lo desglosé en tres partes. ¿Se recuerdan? La primera parte, que era recibiendo el llamado. Todo lo que tiene que ver con el momento en que Dios habla a la vida de uno. Cuando uno comienza a prepararse, comienza a, a planificar, a decidirse. Todo esto tiene que ver con cuando uno recibe el llamado de parte del Señor. Luego venía todo lo que era enfrentando la oposición, las diferentes oposiciones que vimos, ¿se recuerdan? Vimos las oposiciones que venían de afuera, primero haciendo burla, haciendo escarnio, haciendo mofa y después tratando de hacer daño. Vimos la oposición que venía desde adentro también, cuando hay problemas internos en las familias, en las iglesias. También hay oposición para crecer, para avanzar. Y también vimos la oposición que venía desde lo más íntimo, cuando venía la traición de un ser querido, de alguien que uno conocía. Entonces la oposición siempre va a estar, el enemigo siempre se va a levantar, jamás va a permitir que uno busque del Señor. Eso es justamente lo que el enemigo no quiere, que nosotros, su iglesia, sus hijos, tengamos intimidad con Él, porque sabe que ahí se cumple la perfecta voluntad del Señor, y la perfecta voluntad del Señor siempre es buena y siempre trae, por supuesto, bendición, no solamente para uno, sino para los que le rodean a cada uno de nosotros. Por eso que es importante esto. Y hemos estado estudiando estas últimas 2 o 3 semanas acerca del tercer punto, que tiene que ver con la consolidación. Y vimos los pasos que Nehemías estableció para poder consolidar bien la obra, en este caso de él, los muros. Estableció porteros, estableció levitas, cantores, para poder fortalecer bien la obra. Formó hombres y mujeres de verdad, que también lo estudiamos, quiénes son los hombres y las mujeres de verdad, hombres realmente consagrados, mujeres consagrados al Señor, íntegros para la vida del Señor. Empadronó al pueblo con la intención de que se pudieran conocer, poder saber cuáles son sus habilidades, quiénes son, cuál es su núcleo familiar. Estableció un lazo familiar entre ellos, y por supuesto formó roles de guardias para poder guardar el muro, para poder cuidarlo de los enemigos. Eh, y gracias al Señor es lo que hemos podido estar haciendo nosotros en este tiempo, y con la ayuda del Señor vamos a seguir haciéndolo de acuerdo a lo que el Señor vaya hablando a nuestras vidas. Y la última que estudiamos en el libro de Nehemías, capítulo 8, fue que también para poder consolidar, afirmar la obra, era necesario la palabra. Y se dieron 3 puntos que compartimos ese día, que fue que el pueblo de Nehemías primero pidió la palabra. Ellos pidieron la palabra, ellos quisieron leer la palabra, ellos quisieron escucharla, quisieron escudriñarla, nació desde ellos.
Por ende, el pueblo pidió la palabra. Luego reaccionó el pueblo ante la palabra. Cuando la palabra fue leída, le fue entendida, los que estaban ahí abajo pudieron explicarle lo que quería decir la palabra. En ellos se causó una reacción en la que hubo un pesar, un arrepentimiento, porque la palabra los confrontó. Pero no quedó solamente ahí. No quedó solamente como a veces nosotros decimos, ¡oh, qué linda la palabra! ¡Oh, me hizo llorar la palabra! No, el pueblo pidió la palabra, reaccionó a la palabra y obedeció a la palabra. Y ese es el último punto que tocamos en la predicación pasada, que el pueblo obedeció la palabra e hizo como la palabra decía. Y eso produjo mucha alegría en el pueblo del Señor. Y eso es lo que produce en nosotros. Ahí se cumple el gozo en nosotros. Cuando nosotros sentimos el deseo y compartimos también que vienen tiempos a la tierra en donde el Señor va a enviar hambre y sed, no de pan ni de agua, sino que de la palabra del Señor se va a despertar un deseo. Y eso está súper bien. Eso va a provocar en nosotros, si nosotros sacamos todas las distracciones, va a provocar algo en nosotros, una reacción. Pero después hay que obedecer. Y ahí el gozo es completo. Amén. Así que vamos a comenzar a estudiar el libro de Nehemías, el capítulo 9 ahora. Vamos a destacar algunos puntos importantes que están en este capítulo, partiendo por el verso 1. Nehemías 9, verso 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Importante destacar que pasaron días y el pueblo de Dios seguía buscando del Señor. Y ahora se presentaban en ayuno, en cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué significaba eso? ¿Qué es lo que indicaba estas tres cosas? Indicaban un profundo arrepentimiento, un profundo pesar y una voluntad de cambiar, de ser transformadas sus vidas, muy lejos de la vanidad del mundo, muy lejos de la vanidad de las cosas, pero sí muy centrado en lo que tiene que ver con la perfecta voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es lo que era esto? El cilicio era un saco oscuro que se usaba en la antigüedad, por supuesto, en donde se daba cuenta por algún arrepentimiento o algún pesar, algún duelo o alguna situación o algún trato que el Señor tuvo con ellos. Eso significaba el cilicio. Y la tierra sobre sí significaba humillación. Eh, Tenemos hombres y mujeres del Señor que vivieron este tipo de etapas, este tipo de acontecimientos que uno generalmente lo puede leer en los libros, los reyes, las crónicas, de donde se vio esto con más generalidad. Pero eso era lo que significaba. Era una señal de duelo o de arrepentimiento por algún trato con el Señor. Amén. Y eso era presentado públicamente. La gente toda podía darse cuenta de que algo estaba pasando con esa persona. De hecho, el rey David se presentó ante una situación como esta cuando, en varias ocasiones, una de esas cuando perdió a uno de sus hijos. Entonces, era un hábito muy normal en cuanto a lo que tenía que ver con la humillación delante del Señor. Pero hoy en día eh, pareciera ser de que una de estas cosas ya no se hacen y se piensa que esto ya era en el Antiguo Testamento. Hoy es otra cosa lo que el Señor busca. Y es cierto, pero Jesús dejó claro algo muy importante. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, el verso 16, Jesús dijo: cuando ayunéis. Ahora, cuando dice Jesús cuando ayunéis, Jesús está haciendo entender de que en algún momento tendrán que ayunar. De hecho, cuando los fariseos vienen y se le presentan a Jesús, le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Y él le dice: bueno, mientras yo esté acá no tienen necesidad, pero cuando yo me vaya sí van a tener necesidad de hacerlo. Por ende, Jesús dice cuando ayunéis. No dice cuando hagan cilicio ni cuando echen tierra sobre sí. ¿Por qué? Porque David lo dejó muy claro. Cuando David vivió la situación, cuando fue confrontado su pecado por el profeta Natán, del pecado que él había hecho, David hace una profunda reflexión.
delante del Señor en un salmo muy conocido como el Salmo 51, que después usted lo puede leer con más calma en su casa. Pero lo vamos a compartir un poquito, este salmo, pero los últimos versículos, en especial el verso 16 y el verso 17, que dicen: porque no quiero sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Esa es la humillación que finalmente David reflexiona y dice: este es el que tú buscas. Busca un corazón contrito y humillado. No necesitas vestirte de silicio, ni tampoco echarte tierra sobre sí para mostrar delante de los demás que estás humillado, sino que solamente el Señor busca un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, un corazón de que realmente está arrepentido. Por eso estas dos cosas ya no van, pero sí va el ayuno. Y aquí es donde me quiero detener un poquito y quiero hablar un poquito, porque esto es lo que estamos haciendo y siempre hay dudas sobre esto. ¿Por qué? Porque el tema es: ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son muchos. No solamente los placenteros, sino también están los que tienen que ver con los alimentos o las cosas, atesorar cosas. Y vamos a estudiar esto bien detenidamente para poder lograr entenderlo. Porque satisfacer los deseos de la carne no tiene que ver necesariamente y solamente de alimentos, porque esto se discierne en lo espiritual. Esto tiene que ver con lo espiritual, más que lo que tiene que ver el alimento, es una relación directa con Dios. Siempre recuerdo y siempre lo cuento, un joven que tenía que pasar por un momento importante y en la iglesia le dijeron: tienes que ayunar, y él nunca le explicaron lo que era ayunar y simplemente lo único que hizo fue no comer. Pero era un joven y toda la noche pasó jugando PlayStation. Entonces él pensó que era solamente o tenía que ver necesariamente con lo que era alimento. Pero claro, nunca se lo explicaron. Entonces, ¿cuál es el ayuno correcto? Jesús lo explica un poquito, les dice: esto no es el ayuno, en el libro de Mateo, que después lo vamos a leer para poder englobar esto. Pero, ¿cuál es el ayuno correcto? Si nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 58, tiene como título en sus Biblias el verdadero ayuno. Y vamos a explicar un poquito qué es lo que quiere decir esto. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Isaías capítulo 58. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí viene el Señor hablando: que me buscan cada día, les dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado a la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es cierto, eso es lo que estaban buscando ellos, acercarse a Dios. Pero, el 3, ¿por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Viene el pueblo y se le presenta al Señor y le dice: Señor, nosotros ayunamos y no nos hiciste caso, nos humillamos nuestras almas y no hiciste caso de lo que nosotros te estábamos pidiendo. Es decir, como que le estaban exigiendo al Señor. Decían: Señor, nosotros queremos esto y vamos a ayunar, vamos a hacer esto, pero queremos esto. Como que estaban exigiéndole al Señor. Y, y me recuerda mucho en el libro de Jonás, cuando Dios envía a Jonás a predicar a Nínive de arrepentimiento. Bueno, ahí va toda la historia, que Jonás no quería ir, se va a otro lugar, viene el pez grande, lo trae. Es una historia que después usted lo puede leer con más calma en el libro de Jonás. Pero cuando finalmente Jonás decide ir y decide predicar a Nínive de que venía destrucción para el pueblo, el rey de Nínive estableció ayuno, silicio y tierra sobre sí, no solamente para él, no solamente para el reinado, sino para toda la gente. Incluso la Biblia dice que incluso hasta los animales hicieron ayuno.
Pero la respuesta del rey fue esta: vamos a hacer ayuno, vamos a hacer silicio, vamos a hacer tierra sobre sí, nos vamos a humillar delante del Señor, nos vamos a arrepentir de esto, todos, porque hemos pecado delante del Señor. Y viene el rey y dice: quién sabe si el Señor se arrepiente y no nos destruye? Esa es la correcta actitud ante esto. No es una obligación, no es que el Señor lo va a hacer por esto. Por eso el Señor le dice en el verso 3 que estamos leyendo en Isaías, le dice: y aquí que en el día de vuestro ayuno, o sea, en el día en que tú estabas buscando supuestamente de mí, buscabas tus propios gustos y oprimías a todos vuestros trabajadores. Es decir, estaban buscando para complacerse a sí mismos. Estaban buscando al Señor en ayuno, en silicio, para complacerse a sí mismos. Y eso al Señor no le agradó. Además que le estaban exigiendo. Es por eso que, eh, eh, es por eso que el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando Jesús le dice cuando ayunen, lo vuelve a explicar. Mire, leamos los 4 y 5 del libro de Isaías 58. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Y como que el Señor lo vuelve a reiterar en el libro de Mateo, en el capítulo 16, perdón, el capítulo 6, Jesús hablando del ayuno. Mateo capítulo 6, verso 16. Dice así: Jesús y el ayuno, dice el título. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es lo mismo que estaba pasando en los tiempos de Isaías. Lo mismo, estaban haciéndolo para demostrar a los demás, para buscar su propio beneficio, para complacer sus propios deseos, para complacerse a sí mismos, para velar por ellos mismos. Pero viene Jesús y el 17 le dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es lo que Jesús mismo quiso explicar lo mismo que está en el libro de Isaías 58. Y lo vamos a seguir entendiendo desde el verso 6. Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Mire, aquí está el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es eso, las ligaduras de impiedad? Lo que te ata al pecado, lo que te ata a hacer lo malo, lo que te ata a la maldad. Ayunar significa dejar que el deseo de mis ojos me esclavice. Me llama la atención que en este tiempo que nosotros estamos orando y ayunando y buscando del Señor, una joven dijo: yo no puedo ayunar en alimentos porque tengo problemas de salud, pero sí voy a ayunar dejando mi celular apagado o de lado. No voy a entrar a redes sociales, no voy a ver todo lo que tiene que ver, porque el celular me esclaviza, me ata, como que sus ligaduras me amarran y no me sueltan. Ese va a ser mi ayuno. Y lo encontré súper bueno. Porque eso es el verdadero ayuno, es desatarse de esas ligaduras, desatarse de todo eso que nos esclaviza. Porque eso es lo que provoca eso. Y no solamente el celular, sino que muchas cosas, el televisor, muchas cosas nos esclavizan, hermano.
Ese es el verdadero ayuno, lograr desatarse de esas ligaduras eh, de impiedad, soltar las cargas de opresión, las cosas que nos oprimen, soltarlas. El libro de Hebreo, el capítulo 2, el verso 1 dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Soltemos todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué significa asedia? Que nos encierra, que nos bloquea. Soltémonos, liberémonos de eso. Ese es el verdadero ayuno, hermano. Ese es el verdadero ayuno. Soltar las ligaduras. Eso es lo que busca el Señor. Más que el alimento, más que lo que usted pueda comer, es que usted pueda soltar todo lo que a usted lo oprime, todo lo que a usted lo ata, todo lo que a usted no lo deja buscar del Señor con completa y plena libertad. Mire el verso 7. No es que partas tu pan, lo está haciendo en forma de pregunta el Señor. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Por eso esa es la importancia de lo que estamos haciendo ahora, de empadronar, de buscar los datos de cada uno de nosotros, de compartirlo con cada uno de ustedes, que ustedes puedan saber los números de cada uno de sus hermanos en la fe, de poder llamarse, de poder conocerse. No es buscar el deseo de cada uno de nosotros, el deseo propio. Por eso decía yo, cuando oremos, cuando ayunemos, y cuando oremos por la familia de mi hermano, ore pensando como que si fuera su familia. Ore sintiéndolo como su familia. Lo mismo que usted quiere para su familia, deséelo para al de su hermano. No ore ni ayune buscando su propio beneficio, sino que ore y ayune buscando el beneficio del hermano, del otro. Por eso que dice el 57, no es que partas tu pan con el hambriento, no es que compartas la necesidad con el hambriento. Eso es lo que buscamos con esto. Eso es lo que buscamos con empadronar la iglesia, de enviarle a cada uno de ustedes los datos de cada uno de nuestros hermanos para que se puedan llamar, puedan conocerse, puedan saber, oye, yo, esta hermana, no sabía que tenía esta necesidad tan grande. Ese es el verdadero ayuno. Eso es lo que el Señor busca. Eso es lo que el Señor desea. Amén. Bien, volvamos entonces a Nehemías. Quería tocar este punto importante porque sé que siempre queda esa duda de saber, pero ¿qué es el verdadero ayuno? Este es el verdadero ayuno, esto es lo que el Señor busca. Que ustedes y yo podamos soltarnos de la esclavitud, del deseo de nuestros ojos. Eso es lo que el Señor busca. Amén. Ya. Nehemías, capítulo 9. Vamos a ver el verso 2. Vamos a ver 2 versículos más en esta tarde. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades a su padre. Mire qué interesante lo que pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pidieron la palabra, la escucharon, reaccionaron a la palabra, el Señor los confrontó, entendieron que estaban equivocados, se arrepintieron, pero luego comenzaron a obedecerla y obedecieron en varios puntos. Y en el libro de Nehemías vimos que ellos establecieron fiestas que habían olvidado, pero ahora también dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Una palabra muy importante, se apartaron. Se apartaron de todos los extranjeros. ¿Por qué se apartaron de todos los extranjeros? Mire lo que dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Mire, Deuteronomio capítulo 7 dice así, desde el 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué?
porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas, si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatutos, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta era la advertencia del Señor. Por eso que el Señor les decía, cuando entran en la tierra prometida, tienen que eliminar a todos estos que estaban ahí, los jebuseos, los eteos, el ebeo y todos los que logramos leer aquí. ¿Por qué? Porque si tú le das a tu hijo a una hija de ella o viceversa, está la posibilidad de que se desvíe, de que se desvíe dónde está su enfoque y comience a adorar a dioses paganos. Y viene el Señor y dice, ok, bueno, y si lo quieres hacer, tienes que destruir todos sus altares. Como dice el texto, dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Por eso era necesario que se apartaran de ellos, que lo destruyeran, pero no lo hicieron. Y bueno, y la consecuencia fue terrible. ¿Cuál fue la consecuencia? Porque eso lo leímos en Deuteronomio, que en el libro de los Reyes vimos como todo el pueblo de Israel se fue al cautiverio. ¿Me entienden? Hubo una destrucción completa. ¿Por qué? Por no obedecer al Señor. Entonces ellos leyeron esta parte y dijeron, ok, nosotros con los extranjeros no podemos estar. Y se apartaron de ellos. Ahora, en nuestros tiempos, no quiere decir que nosotros tenemos que apartarnos de los extranjeros. No, no, no. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor decirnos a través de esto? Que nosotros tenemos que apartarnos también de todo lo que hace que nosotros nos desviemos de ti. Todo lo que hace que nosotros no escuchemos al Señor. Todo lo que hace que no busquemos al Señor. Todo lo que hace que nos aleja del Señor. Nosotros tenemos que apartarlo. Tomar una decisión radical como lo hizo el pueblo de Israel aquí. Ellos radicalmente dijeron, ok, nosotros nos apartamos de todo ello. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Apartarnos. Apartarnos de todo lo que nos aleja del Señor. Y de todo lo que nos aleja de la presencia del Señor. Miren, el verso 3 dice así. Vamos a leer el 2 y el 3, porque falta una parte. Dice, y ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Mm? Y dice el verso 3, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Tres cositas. Y con esto terminamos. Primero, siguieron leyendo la palabra del Señor. No conforme con lo que habían leído todo el tiempo, como 6 horas. Siguieron leyendo la cuarta parte del día. La cuarta parte del día, hermano. Siguieron leyendo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor siguió confrontándolos. ¿Y qué provocó en ellos? Provocó que comenzaron a confesar, reconocer, hermanos. Y esto es algo muy importante en nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos, cuando el Señor nos confronta con algo y nos hace ver de que estábamos equivocados, de que estábamos errados, nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados. Es importante reconocer delante del Señor nuestros errores, nuestras faltas, no guardarlos, no quedarnos, porque eso va a ir destruyéndonos, hermanos. Cuando yo leo algo que el Señor habló a mi vida, cuando escucho algo que el Señor habló a mi vida, que está en su palabra, debo de reconocer delante del Señor de que estaba equivocado, de que estaba errado. Pero no quedó ahí solamente, sino que también adoraron a Jehová su Dios. ¿Y qué es adorar? Y generalmente uno se equivoca porque uno piensa que adorar es cantarle al Señor.
Y claro, cuando usted le canta al Señor también le está adorando, pero no solamente es eso, adorar. Adorar es mucho más que eso. Adorar es rendirle culto al Señor. Rendirle todo su ser al Señor. Mire, el libro de Romanos, lo voy a leer así muy poquito porque yo sé que con el pastor Claudio lo estamos estudiando. Ya empezamos en este capítulo. El libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Eso es adorar. Eso es adorar, es presentarle su cuerpo, presentarle su vida completa al Señor. Pero su vida, ¿qué dice? Agradable al Señor. Su vida santa al Señor, que sea vuestro culto racional. Ese es nuestro culto que nosotros presentamos al Señor. Eso es adorar, presentar completamente su vida al Señor. Esa es la verdadera adoración. El libro de Juan, el capítulo 4 y el verso 24, dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué quise leer este último texto para ya terminar esta parte? Primero, porque dice que Dios es espíritu, no es físico. Es decir, usted le puede adorar donde usted quiera, porque Él está en todas partes. Él es omnipresente. Usted no tiene que esperar llegar a su casa para poder adorarle. No tiene que esperar ir a la iglesia para poder adorarle. Donde usted está, usted le puede adorar, porque Él es espíritu. Y Él está buscando a estos adoradores que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor haya hablado a sus vidas y que esta parte de la consolidación sea fundamental, que podamos entender que el ayuno es necesario en este tiempo. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Y que podamos entender de que tenemos que reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, no creernos superiores, no creernos de que ya las sabemos todas. Reconocer y comenzar a entender que lo que es la verdadera adoración es presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas completas para el Señor y adorarle en donde usted esté, porque Él, ese espíritu, ya está en todas partes. Donde usted quiera, ahí está Él, para que usted le presente adoración al Señor. Oremos. Señor, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos a través de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos a poder entender de que todas estas armas, la oración, que ya estudiamos, la palabra que acabamos de estudiar la semana pasada, y ahora el ayuno, Señor, sean nuestras armas que consoliden nuestra vida para ti, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por hablar en nuestras vidas. La gloria siempre será para ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a dejar aquí este capítulo. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con este capítulo 9. Sean muy bendecidos cada uno de ustedes. Que tengan una linda y hermosa semana. Bendiciones.